Chicos, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a darnos un minutito para que inicie la grabación. A ver, me confirma. Ah, ok, ya se está grabando. A ver, denme un momento para compartir con ustedes nuestro material. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Buenas noches, Natalia, Yolimar, Franny, Zaira. Chicos, muy buenas noches. Ahora sí, a ver, me mandan un dedito arriba si es que todos logran ver las PPTs. A ver. Ok, gracias. Gracias, Elenia. Perfecto, muy bien, entonces sí, están viendo el material. Chicos, a ver, antes de iniciar me presento, quien les habla es la licenciada Mercedes Paredes, psicóloga actualmente especialista en la parte de lo que es psicología infantil, trabajando para lo que es la educación especial aquí en Perú. Por aquí sé que tengo bastantes personitas que nos ven desde otros lugares, ¿verdad? Venezuela, Colombia, Paraguay, Costa Rica. En este caso, Sumis es de Perú, ¿ok? Entonces, vamos a hablar hoy sobre lo que es la psicología educativa. Nuestro temario nos indica hoy hablar un poquito de lo que es la fundamentación teórica, porque es importante que ustedes puedan conocer conceptos básicos, un poquito de la historia, pues no cómo es que logramos nosotros hoy por hoy poder estudiar la psicología educativa. Entonces, hoy de repente la clasecita es un poquito tediosa, ¿sí? Porque es bastante teoría como tal, bastante concepto, pero no se preocupen que desde nuestra clasecita número 3 en adelante ya abordamos estrategias, herramientas que podemos abordar nosotros en lo que es la psicología netamente en el ambiente educativo, ¿no? Me ha tocado mucho dictar cursos donde estoy en contacto con auxiliares, con docentes, entonces por ahí que siempre es bonito enriquecernos de las experiencias, las dudas que ustedes tienen. Les explico un poquito la dinámica de mi clase, ¿sí? Yo normalmente suelo dictar la clase y al finalizar me doy un espacio de 10 minutos donde yo les habilito a ustedes los micros para poder conversar y para poder ir compartiendo las dudas. Igual en el transcurso de la clase pueden ir dejando sus mensajitos, pero esa es la forma en la que lo vamos a manejar para que haya un orden, ¿sí? Porque a veces prendemos los micros y en plena clase empieza por ahí un ruido extraño, algo peculiar que nos distrae. ¿Ok? Entonces nos vamos a enfocar, vamos a atender nuestra clase y al último 10 minutitos habilitamos todos los micros para poder conversar todo lo que nosotros querramos compartir y querramos alguna duda absolverla. ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio, chicos. A ver. Vamos a comenzar. Un curso muy bonito de psicología educativa. Son 5 clases las que vamos a compartir y hoy iniciamos con nuestro objetivo de la sesión. Es importante que cada sesión tenga un objetivo particular para nosotros saber a dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos lograr el día de hoy con esta clase. Nuestro objetivo de hoy es conocer la fundamentación histórica y algunos conceptos básicos de la psicología educativa, ¿ok? Porque no podemos nosotros abordar, hablar, ejecutar un tema en específico si no conozco lo más básico, si no conozco su historia, si no conozco sus conceptos. Entonces, por eso es que hoy es importante que nosotros nos nutramos un poquito de esta parte básicamente de lo que es fundamentación. Para eso, chicos, antes de explicarles a ustedes qué es la psicología educativa, cómo nació, quiénes han sido estos personajes importantes que nos han hecho quizá conocer este concepto en específico, les voy a pasar una Padlet donde vamos a poner acá una lluvia de ideas de lo que nosotros creemos es la psicología educativa. Aquí en el chat les dejo acá ver el link, chicos, los que pueden ir conectándose, ingresen
al link de esta Padlet y vamos colocando ahí nuestra idea. Para nosotros, ¿qué es la psicología educativa? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Ok? A ver. Vamos ingresando y vamos colocando ahí. Vamos colocando ahí nuestra lluvia de ideas. A ver, quiero conocer un poquito de qué es lo que piensan ustedes acerca de la psicología educativa. No se puede ingresar, me dicen. A ver, chicos, ¿me confirman? Sí se puede, me dice Rosa. Ernestina me dice, no, qué raro. No se puede ingresar. No me abre. A ver, denme un segundo. Denme un segundo, chicos. No se preocupen. Lisa, Abigail, a ver. No hay problema. Si todos tienen el mismo inconveniente, ahorita les paso un link nuevo para poder ahí colocar. A ver, chicos. Margarita, no te preocupes, estamos aquí, vamos a trabajar una Padlet ahorita para una lluvia de ideas. O en todo caso, chicos, no nos compliquemos y vamos colocando nuestras ideitas acá, en el chat, porque igual los estoy leyendo. A ver, vamos, los leo. Para ustedes, chicos, ¿qué es la psicología educativa? ¿Qué es la psicología educativa para ustedes? A ver. La psicología educativa es la manera más práctica de dar enseñanza a nuestros alumnos, ¿ok? Franis, cuando dices nuestros alumnos, me imagino que eres docente. Poder trabajar con las emociones de cada niño, estudiar procesos de aprendizaje, el estudio que permite analizar la mentalidad de los alumnos. Ok. ¿Cómo aprendemos y cómo podemos enseñar mejor? Perfecto. La manera de entender el comportamiento de las personas. Técnicas de estudio, genial. Se encarga de estudiar y poder dar a entender los procesos de aprendizaje de las personas. Aprendizaje, chicos, es un tema, perdónenme, un concepto que vamos a tocar bastante aquí dentro de psicología educativa, ¿sí? Enseñanza y aprendizaje. Una rama que estudia el aprendizaje para mejorar el proceso de aprendizaje significativo desde el aspecto cognitivo. Ok, bien, ok, vamos viendo ahí la lluvia de ideas de todos ustedes. La psicología educativa nos ayuda a enseñar y entender a los que están a nuestro alrededor. Bien, chicos, entonces por ahí muchas palabras claves como enseñanza, como aprendizaje, como alumnos, como procesos cognitivos, entonces palabritas claves que nosotros vamos a ver mucho en la parte de psicología educativa, ¿ok? Una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano, nos dice Abuela. Comportamiento también una palabra clave. Procesos de aprendizaje, estrategias, muy bien, estrategias. Listo, entonces vamos a continuar. Ya tenemos nosotros una idea, ¿verdad? Una idea de lo que es la psicología educativa. Hoy en esta sesión vamos a conocer el concepto como tal y un poquito de la historia de la psicología educativa. ¿Qué es la psicología educativa? La psicología educativa, chicos, es la rama de la psicología.
¿ok? Existe la psicología como tal, la rama de la psicología, por ahí esa ramita es la psicología educativa, ¿ok? Entonces, nos dice que es la rama de la psicología relacionada con el estudio científico del aprendizaje humano. Aquí todos me han dado una palabra clave que era aprendizaje y que tiene mucho que ver. Todo lo relacionado con el aprendizaje humano. ¿Qué estudia esta psicología educativa? El estudio de los procesos de aprendizaje, excelente para todos los que me pusieran ahí, procesos de aprendizaje, abarcando perspectivas cognitivas y conductuales. No solamente nos vamos a enfocar en los procesos cognitivos, sino también en la parte conductual, ¿ok? También facilita la comprensión de las diferencias individuales a nivel del desarrollo cognitivo. Esto es muy importante porque nosotros que vamos a abarcar psicología educativa como tal, tenemos que tener en cuenta, chicos, que los procesos a nivel de lo que es procesos cognitivos nunca se van a dar en un mismo, no se dan en una misma línea para todos los niños o niñas. ¿A qué me refiero? No todos aprenden de la misma forma, no todos aprenden lo que tienen que aprender en un momento establecido como tal. Por eso es que nos dice acá, vamos a encontrar diferencias individuales a nivel del desarrollo cognitivo, a nivel de la parte emocional, de la motivación, autorregulación y autoconcepto. Para simplificarlo, cada niño es un mundo diferente, ¿ok? Aunque la frase es muy tocada, siempre la escucho, es 100% real. Cada niño es un mundo diferente y por eso es que esta parte de esta rama de la psicología educativa, nos dice que nosotros tenemos que abarcar y abordar en cierto momento diferentes estrategias para poder ser ese apoyo, ese soporte dentro de las diferencias individuales que pueda presentar cada niño, ya sea en la parte de sus procesos de aprendizaje, ya sea en la parte motivacional, en la parte de la conducta, en la parte de la autorregulación, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos claros nosotros qué es el concepto. Psicología educativa como tal es una rama ¿de qué? De la psicología en general. ¿En qué está, en qué se enfoca esta psicología educativa? Fácil, estudio de los procesos de aprendizaje desde la perspectiva cognitiva, como también desde la perspectiva conductual, ¿ok? Entonces, no solamente nos enfocamos en procesos de aprendizaje desde la parte de los procesos mentales superiores, sino que también me voy a enfocar en la parte de la conducta, ¿sí? Entonces, hasta ahí todo claro. Nosotros tenemos que manejar al revés y al derecho lo que es este concepto de psicología educativa. Palabras, como les dije, es un momento claves. Aprendizaje, aprender, motivación, dirección, control y evaluación es algo que nosotros a raíz de estas 5 clases que vamos a tener, vamos a tocar mucho. El aprendizaje, esta palabrita importante. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante aprender? ¿Para qué nos sirve aprender? Aprender sirve para la adquisición de conocimientos, destrezas, desarrollar hábitos, aptitudes. Aprender, chicos, es un proceso como tal importante y fundamental para el ser humano. Es necesario. A través del aprendizaje, como dice acá, no solamente adquirimos conocimientos, sino que también voy a adquirir aptitudes, voy a adquirir hábitos, voy a adquirir conductas nuevas o voy a poder modificar mis conductas. ¿Cómo voy a modificar mi conducta? A través de un proceso de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es un pilar dentro de lo que nosotros llamamos el desarrollo del ser humano. Pero este aprendizaje va solo. ¿Ustedes creen que el aprendizaje puede ir solo como tal? No, este aprendizaje siempre tiene que ir acompañado de motivación. Este aprendizaje tiene que tener una dirección como tal, tiene que estar controlado, tiene que tener una evaluación. ¿Cuánto aprendí? ¿Aprendí lo necesario? ¿Ok? Ahora,
Importante, y pongo número 1 la motivación porque está demostrado. Hay estudios, hay estadísticas que nos dicen que los niños que están más motivados suelen tener un aprendizaje más consciente, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño que aprende y a la par tiene una motivación una motivación excelente, una motivación que acompaña este aprendizaje, el niño es ese concepto, esa destreza, eso que está aprendiendo, lo va a interiorizar, ¿ok? A diferencia de un niño que va a aprender de repente porque lo obligaron o va a aprender porque de repente es lo que le toca hacer en el momento, luego el niño va a olvidar este aprendizaje, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros dentro del ámbito educativo podamos, sí, enseñar a nuestros alumnos, o sea, buscar este proceso de aprendizaje, pero siempre acompañarlo de una motivación, ¿ok? En un primer momento las motivaciones pueden ser extrínsecas, ¿qué quiere decir eso? El temita de algún premio, el temita de repente alguna felicitación, pero siempre apuntamos a que sea una motivación intrínseca, es decir, que el alumno quiera aprender porque él quiere conseguir algo, alcanzar una meta, quiere de repente alcanzar dentro de lo que son sus objetivos este aprendizaje, este escaloncito más, ¿no? Pero eso es todo un proceso, ¿sí? Igualmente, como les digo, no dejen de enseñar y aplicar dentro de sus alumnitos, dentro del salón de clases, lo que es la motivación, ¿ok? Muy aparte de la motivación, que es algo en lo que yo me centro bastante, recuerden siempre que el aprendizaje tiene que ir direccionado, tiene que tener dirección, tiene que tener control y finalmente tiene que tener alguna evaluación como tal. Yo tengo que, en un primer momento, hacer que mi alumno entienda si es que realmente logró aprender, que pudo aprender, quizás no aprendió algo, por qué no lo aprendió, cuál fue la dificultad, poder evaluar eso que él ha aprendido o ha intentado aprender. Ahora sí vamos a ahondar un poquito más dentro de lo que es la historia, chicos. La historia de la psicología educativa. ¿Cómo es que nace? Porque como ya sabemos, la psicología educativa es una rama, o sea, en un primer momento no existía, ¿no? Entonces, lo que normalmente ha existido ha sido lo que es la psicología como tal. Luego ha nacido lo que es esta rama, ¿no? La psicología educativa. Nos habla de 5 fases importantes dentro de lo que es psicología educativa. El nacimiento de la psicología educativa, que se da entre los años 1900 y 1918. Luego, el periodo de afianzamiento, que es de 1918 hasta 1941. Posterior a ello, tenemos un periodo de crisis y vamos a ver nosotros qué pasó en este periodo de crisis. Pero ese periodo de crisis se da en los años 40, ¿sí? Después tenemos el resurgimiento, ¿ok? Logramos salir de este periodo de crisis y tenemos esta fase de resurgimiento que ya se da entre los años 70 y 80. Y finalmente tenemos la última fase, que es el futuro de la psicología educativa, que es hasta la actualidad, pues, ¿no? Lo que venimos manteniendo hasta la actualidad, venimos de repente actualizando algunos conceptos, como todo, pues, ¿no? Como todo que se va actualizando, que vamos de repente trayendo conceptos nuevos, estrategias, herramientas como tal. Entonces, ahora sí vamos a conocer cada una de las fases. El nacimiento. El nacimiento de la psicología de la educación se suele situar dentro del periodo comprendido entre 1900 y 1900, acá, a ver, 1918, en el que destacan 2 figuras importantes, chicos. Aquí cuando le digan quiénes son los personajes importantes en el nacimiento de la psicología educativa, ustedes tienen que tener 2 nombres en mente, Thorndike y Hood, ¿no? Con 2 grandes temáticas. Ellos nos traen en un primer momento lo que es aprendizaje y la lectura, ¿ok? Con estos 2 conceptos es que va a nacer psicología educativa.
Este personaje que ustedes ven acá es Thorndike, considerado el padre de la psicología educativa, ¿ok? Dedicó toda su carrera a comprender estos procesos de aprendizaje que hoy nosotros estudiamos, pues, ¿no? Dentro de esta rama tan bonita. Su interés y contribución a nuestra comprensión del aprendizaje abarcó desde estudios con animales, niños y finalmente adultos. O sea que él empieza a hacer sus primeros experimentos en animales, ¿no? Para posteriormente hacerlo en niños y al finalizar ya lograr estudiarlo en adultos. Vamos a ver un pequeño videito. Igual les paso el link aquí en el chat para los que a veces no podemos escucharnos. Les paso el link. Ahorita vamos a proyectar el video para poder nosotros visualizar. Vamos a conocer aquí quién es Edward Thorndike. No te preocupes, Romina. Acá vamos a ver el video en clase. Edward Lee Thorndike nació el 31 de agosto de 1874 en Massachusetts, Estados Unidos. Fue el segundo hijo de una familia religiosa. Su padre, Edward Roberts Thorndike, era pastor. Cursó estudios en la Universidad de Wesleyan y después en la Universidad de Harvard, donde tuvo como maestro a William James. Tiempo después, fue tutor en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde se doctoró en 1898. El 29 de agosto de 1900 se casó con Elizabeth Moulton y fueron padres de 4 hijos. Thorndike inició investigaciones de psicología animal. Sus 2 primeros escritos trataron sobre la psicología de los peces y la vida mental de los simios. Posteriormente, redirigió sus investigaciones al aprendizaje humano. En 1922, comenzó el proyecto de fundar un instituto de investigación pedagógica, pero que culminó en 1940. Mientras tanto, continuó enseñando en la Universidad de Columbia hasta su jubilación en 1941. Edward Lee Thorndike murió el 9 de agosto de 1949. Ok, chicos, entonces por ahí conociendo un poquito más de la biografía de este personaje, Edward Lee Thorndike, que es uno de los pioneros, uno de los que nos trae a nosotros lo que es la psicología educativa en sus inicios, porque él trae este concepto de aprendizaje como tal, ¿no? Como bien les decía, él inicia sus primeras investigaciones en lo que es animales, ¿no? Ahí nos decía, los peces y los simios, ¿no? La parte o las facultades mentales de estos animales, ¿no? Posteriormente ya lo hacen niños y finalmente lo hacen adultos. Entonces vamos a proyectar nuestra PPT para seguir avanzando. Listo. Selenia, las diapositivas la van a subir al finalizar la clase. Las suben, no te preocupes. Ajá. Aquí GCAP nos sube todo el material para que ustedes puedan tener el acceso. Continuamos. Luego tenemos este periodo de afianzamiento, en qué estaba ubicado el periodo de afianzamiento de 1918 a 1941. ¿De qué trata este periodo? Etapa en la que se fortaleció como campo de estudio y práctica, gracias a avances en la investigación y aplicación de pruebas psicológicas. Empieza el interés por la medición de la inteligencia, la inauguración de American Council in Education y la publicación de los instrumentos y materiales de test. Este periodo de afianzamiento nos dice básicamente que ya empieza ahí a querer nosotros curiosear entre poder medir la inteligencia, poder aplicar pruebas que nos permitan medir este aprendizaje,
querer abordar test, crear test o instrumentos que nos sirvan a nosotros para poder medir como tal la inteligencia. Entonces, este periodo, por eso se llama afianzamiento, porque ya nosotros tenemos claro que hay una psicología como tal que se encarga netamente de los procesos de aprendizaje y antes en los procesos de aprendizaje ligados netamente al tema de inteligencia. Entonces, por eso es que ellos en un primer momento buscan medir netamente la inteligencia. ¿Okay? Empiezan las primeras publicaciones de los instrumentos, de los materiales, pues, ¿no? En todo el boom, estamos en todo el apogeo de querer construir pruebas, de querer construir herramientas que nos permitan a nosotros poder medir, pues, ¿no? En este caso, la inteligencia como tal. La aplicación de pruebas psicológicas. La aplicación de pruebas psicológicas a reclutas del ejército estadounidense durante la Primera Guerra Mundial contribuyó al afianzamiento de la disciplina, demostrando su utilidad en contextos prácticos, ¿no? ¿Dónde empiezan? A ver, ¿a quién empiezan a aplicarle estas pruebas, no? ¿Quiénes son, como nosotros diríamos, nuestros monitos de laboratorio? Aquí nos dice las personas o los hombres que estaban en el ejército estadounidense. A ellos son las primeras personas que se le empiezan a aplicar estas pruebas psicológicas, pues, ¿no? Porque ustedes saben que crear una prueba, que construir una prueba como tal implica todo un proceso donde tenemos que tener una población en la que, o una muestra en la que nosotros tenemos que ver qué tan cierto es y si es factible o no es factible la validez de una prueba. Entonces, nosotros empezamos a hacer el uso de esta construcción y el uso de esta aplicación de pruebas en el ejército estadounidense. ¿Sí? Entonces, este periodo de afianzamiento, chicos, como su mismo nombre lo dice, afianzamos ya, sentamos ya bases de la psicología educativa, ¿no? Para ellos, sentar esas bases era que ya querían medir como tal la inteligencia a través de pruebas, ¿no? El periodo de crisis. Acuérdense que tenemos un periodo de crisis en los años 40. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un periodo de crisis? Si estábamos tan bien, ya habían nacido los primeros conceptos de aprendizaje, teníamos ahí el periodo de afianzamiento donde ya se estaban construyendo las pruebas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hubo un periodo de crisis? ¿Okay? Entonces, el periodo de crisis en los años 40 comienza con el decaimiento de la rama, debido a que no parecía tener un campo propio. Se producía poca investigación científica y los programas empezaban a retrasarse. Periodo marcado por debates sobre el papel y la metodología de la disciplina. Uno de los periodos más críticos se sitúa entre los finales del siglo XIX y el siglo XX, donde se cuestionó la eficacia de aplicar métodos experimentales en el ámbito educativo. ¿Qué quiere decir eso? Parecía no tener un campo propio. Recuerden que acá, en el periodo de afianzamiento, nosotros mencionamos a quién, al ejército estadounidense. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros mencionamos al ejército estadounidense, ¿ustedes creen que eso tenía relación con la parte educativa? Si lo aplicaban ya en personas adultas del ejército estadounidense. ¿Creen que estábamos en el campo adecuado para poder estudiar psicología educativa? No, ¿ok? Entonces, por eso es que nos dice acá que en este periodo de crisis, ¿por qué empieza? Porque hay un debate, porque la gente o los científicos de aquel entonces se empiezan a dar cuenta que pues somos psicología educativa, pero no tenemos un campo. Y netamente, si somos parte educativa, necesitábamos estar en el campo educativo como tal. Entonces, no encontraban esta relación, esta coherencia entre lo que yo estoy estudiando con el campo al que me corresponde estudiarlo. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Empieza a haber poca investigación. La producción en el tema de investigación es importante cuando una rama está naciendo. Es importante que yo pueda investigar todo lo posible, la mayor parte posible que sea investigación, porque es algo nuevo para las personas. Entonces, ¿qué pasa si es que la producción de dicha investigación cada vez va cayendo? Súmale eso que nos están cuestionando que no tenemos un campo como tal. ¿Ok? Y súmale a eso que los programas que yo tengo de investigación, los programas que yo tengo
que son parte de este estudio están empezando a retrasarse, ¿ok? Se están haciendo más lentos en el tiempo. Lógicamente iba a caer sí o sí en una crisis, ¿ok? Porque todo lo que yo había construido hasta el periodo de afianzamiento, lastimosamente, empieza a caer. ¿Por qué? Porque ya sean mis investigadores o la población que estoy trabajando en dicha investigación, por alguna u otra razón, empieza a detenerse. Entonces, este es el periodo de crisis, chicos. Básicamente marcado, ¿por qué? Por el hecho de que no teníamos un campo. Y a eso de que no teníamos un campo como tal, ustedes súmenle lo que ya les acabo de comentar, ¿no? Ya no se estaba investigando a fondo como debería hacerse cuando una rama está en todo su apogeo. Luego tenemos el resurgimiento. Veamos acá en la línea del tiempo, nacimiento, que son los primeros autores, en este caso el personaje principal, Thorndyke, el personaje principal con lo que es todo lo que llega de procesos de aprendizaje, luego periodo de afianzamiento, el boom donde ya empiezo a crear, a construir pruebas, el periodo de crisis donde la gente ya empieza a cuestionarse, oye, pero si estás estudiando parte de lo que es psicología educativa, ¿por qué no tienes un campo? ¿Por qué estás abordando en adultos de un ejército? ¿Por qué tus investigaciones están retrasadas? ¿Por qué ya no hay producción de investigación? Y finalmente, y luego tenemos el resurgimiento, ¿ok? Que es en los años 70 y 80, que viene después de este periodo de crisis. ¿Qué nos dice el resurgimiento a nosotros? En el periodo de resurgimiento sobresale el interés por la disciplina, especialmente por los aportes al diseño instruccional y la influencia de la psicología conductual. No obstante, la psicología humanista y cognitiva comienzan a criticar esta postura, planteando otras ideas propias. Dato importante acá: pesa mucho la desconexión entre la investigación teórica y las necesidades prácticas de los docentes. Se buscó una mayor conexión con los problemas reales de la instrucción, lo que llevó a un replanteamiento de la investigación y las prácticas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Renace o resurge el interés por la disciplina, especialmente por los aportes del diseño instruccional y la influencia de la psicología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Okay? Diseños instruccionales, y acá un tema importante, hablamos ya de docentes. Se dan cuenta que en este resurgimiento ya me acerco más al campo que me corresponde, ya me acerco más a diseños instruccionales, es decir, al campo educativo. Y me habla acá de que ya empieza lo que es la influencia de la psicología conductual. Me doy cuenta que dentro de lo que es la parte educativa, no solamente dentro de este diseño institucional, no solamente voy a ver los procesos cognitivos, sino que también hay una influencia de psicología conductual, ¿sí? Entonces, como siempre, va a haber un debate. ¿Quiénes son estos opositores o estas personas que generan los cuestionamientos necesarios? La psicología humanista y la psicología cognitiva. Pues, ¿no? Empiezan a criticar posturas, planteando algunas otras ideas. Pues, ¿no? Parte de siempre vamos a tener diferentes posturas dentro de el nacimiento de cada una de las ramas dentro de lo que es psicología. ¿Ok? Pero ¿por qué nos dice acá que ya va a resurgir? Porque ya se empieza a interesar las personas nuevamente por la disciplina de la psicología educativa en base a los nuevos cambios que hay dentro de las estructuras de los diseños institucionales y dentro de la importancia que ellos empiezan a darle a la parte conductual, ¿sí? Más aún cuando hay de por medio las necesidades prácticas de los docentes. ¿Qué quiere decir eso? El docente como tal empieza a tener necesidades y va a hacerlo saber que dentro de su trabajo como tal, dentro del trabajo como tal, yo tengo algunas dificultades para poder desarrollar mi trabajo como docente. Porque si bien es cierto, el psicólogo educativo trabaja en la parte educativa. ¿Con quiénes? Con la plana docente, con los alumnos y los padres de familia. ¿Ok? Somos un equipo. Entonces, ¿de dónde parten estas necesidades? No solamente del alumno, ojo, sino también
del docente como tal. ¿Okay? ¿Qué necesidades tiene el docente? De repente no puede llegar bien a su alumno, de repente está presentando dificultades. Ahí entramos nosotros para poder de repente abordar, enseñar algunas estrategias como tal, algunas herramientas que quizá el docente no maneja y nosotros podemos facilitarlas porque es nuestro trabajo que nosotros podamos facilitarle todas estas herramientas a mi docente para que él pueda llegar y hacer de este proceso enseñanza-aprendizaje más ameno. ¿Sí? Entonces resurge principalmente por eso, chicos. ¿Ya? Puntos claves en el resurgimiento. Interés a raíz de que hay un cambio dentro de lo que son los diseños institucionales y me doy cuenta que no solamente puedo abordar procesos de aprendizaje desde la parte cognitiva, sino que también desde la parte conductual y a ello se suman las necesidades que los docentes empiezan a hacernos llegar o hacernos saber, pues, ¿no? Hay necesidades dentro del plantel educativo, ¿quién los hace saber? Los docentes, ¿ok? Entonces ahí empieza a resurgir nuevamente esta disciplina tan bonita, esta rama tan bonita de la psicología educativa. Y por último tenemos el futuro de la psicología educativa, que es lo que ya mantenemos hasta el día de hoy, ¿ok? Finalmente los aportes a lo largo de la historia y los autores con cada teoría han logrado conformar bases y configuran el campo de estudio y temas de investigación propios de la psicología educativa, ¿ok? Dentro de esto tenemos puntos claves como la evaluación y medición de las diferencias intelectuales, los docentes e influencia en el proceso de aprendizaje y el estudio del aprendizaje como tal. ¿Por qué dice acá, chicos, evaluación y medición de las diferencias intelectuales? ¿Se acuerdan ustedes que en el primer momento, en la etapa de afianzamiento, nosotros hablábamos de pruebas que solamente iban a medir la inteligencia? ¿Recuerdan? En esta segunda fase de la psicología educativa, nosotros hablábamos netamente de pruebas, de construcción de pruebas que medían la inteligencia, nada más. En esta parte final de la psicología educativa, ya habiendo nosotros pasado por lo que es el resurgimiento y siendo conscientes de que los docentes nos presentan algunas necesidades, algunas dificultades, casos en específico, en esta fase de la psicología educativa, que es el futuro de la psicología educativa como tal, ya no nos centramos netamente en medir la inteligencia, sino que también me voy a preocupar en poder no solo medir, sino poder encontrar e identificar estas diferencias intelectuales, ¿ok? Estas diferencias intelectuales. Más adelante nosotros igual vamos a hablar sobre los trastornos del aprendizaje que nosotros vamos a ver mucho dentro de la psicología educativa, o mejor dicho, dentro del campo educativo, ¿no? Algunos trastornos de aprendizaje como tal, algunas dificultades del aprendizaje que más me va a tocar ver a mí dentro de esta planta educativa, pues no, dentro de mi salón de clases, básicamente, con lo que yo más de repente me voy a topar. Los docentes y la influencia en el proceso de aprendizaje, que es muy importante porque recuerden ustedes que no solamente es centrarme en el alumno, lo que les decía hace un momento, no solamente lo que el alumno tiene, la dificultad de mi alumno, sino que también identificar lo que yo como docente puedo hacer, la influencia que yo tengo dentro del aprendizaje, y recuerden que la influencia que yo tengo no es pequeña, no es poca, ¿ok? Sino que influye de una forma, si hago bien mi trabajo voy a tener influencia positiva y si no voy a tener una influencia negativa en el proceso de aprendizaje de mi alumno. Entonces, el trabajo que yo realizo como docente influye mucho. Y bueno, el estudio del aprendizaje, pues no, que es algo que he ido manteniendo desde el día en el que nace la psicología educativa. El hecho de estudiar el aprendizaje y los procesos que conlleva el aprendizaje. La evolución de los intereses de la psicología educativa.
Aquí ha habido una evolución, lógicamente, chicos, en cómo la psicología educativa se daba a inicios y en cómo ha llegado. Primero, hablamos de diferencias individuales, ¿ok? ¿Por qué? Porque en un primer momento nosotros hablábamos de la inteligencia, ¿no? De forma general. ¿Qué ha cambiado? Que ahora sí me centro en poder identificar qué es lo que presenta, qué dificultad tiene cada alumno, porque como hemos mencionado al inicio de esta clase, cada niño es un mundo diferente. Entonces hablamos de que hoy por hoy la psicología educativa se centra en estas diferencias individuales. La diferencia, de repente, mi alumno A, que tiene dificultades en la parte de los números, los cálculos, hablemos así, un ejemplo, una discalculia como tal. No es lo mismo que mi alumno B, que de repente tiene, supongamos, una dislexia, ¿ok? Hablamos de diferencias individuales en un mismo salón de clases. Entonces, hoy por hoy la psicología educativa nos da el poder de nosotros nos da el poder de que nosotros intervenir, abordar y poder derivar para finalmente tener un diagnóstico como tal. Porque si bien es cierto, nosotros en la parte educativa podemos y necesitamos derivar siempre a un especialista para finalmente tener un diagnóstico y saber con qué tipo de alumno estoy trabajando. Es importante eso, ¿ok? Muchas veces se escucha, pues, ¿no? Todavía, aunque no, a veces parece irreal, el hecho de que algunos profesores puedan manifestar que el alumno o es flojo o el alumno es malcriado, ¿no? Y cuando te das cuenta y haces un estudio como corresponde o abordas el tema como corresponde, te das cuenta que de repente no es tu alumno no es malcriado ni es flojo, sino que podemos estar frente a un caso de repente de TDA, un déficit de atención, un déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar estas diferencias. Yo como docente, ¿qué puedo hacer? Parte de psicología educativa, mire, ¿sabes qué? Profesional de la psicología, que estás acá trabajando dentro del plantel educativo, este alumno tiene las siguientes observaciones. Darle simplemente un checklist al psicólogo educativo, ¿qué es lo que tiene? Dificultades para poder atender, atención y concentración, de repente no puede estar en su sitio, ¿no? O sea, darle todos los alcances posibles al psicólogo educativo. El psicólogo educativo se encargará ya de poder generar lo que es una entrevista, hacer un seguimiento y derivar con el profesional o el especialista que sea necesario. Pues no, en este caso quizá consulta externa dentro de lo que es neuropediatría, psicología clínica. Ya el psicólogo educativo requerirá el apoyo o la ayuda de algún especialista como tal, pero mi trabajo como docente, porque el docente es el primer, como quien nosotros decimos siempre, el primer filtro. El docente es el que convive con el alumno prácticamente. Entonces, el docente tiene que encargarse de poder verificar cada una de estas diferencias para poder hacer llegar la información como corresponde al psicólogo educativo. ¿Qué más? Atención a los aspectos emocionales, afectivos y sociales. Nuevamente aquí. Recuerden que antes solamente se basaban en medir inteligencia. No le importaba la parte emocional, no le importaba la motivación, no le importaba la influencia que tiene la sociedad o la parte, ¿cómo se dice en este caso para los niños? El impacto que genera el ambiente en el que el niño se va a desarrollar, ¿no? Básicamente. Antes no era importante eso. Antes yo solamente medía la inteligencia y listo. Pero ahora, hoy por hoy, la evolución de la psicología educativa nos permite a nosotros no solamente enfocarnos en qué nivel o en qué grado te encuentras, sino que también veo la parte socioemocional excelente nivel. ¿Qué tanto impactan las emociones en el alumno? ¿Qué tanto impacta la motivación en el alumno? ¿Qué tanto está impactando este ambiente en el que se desarrolla mi alumno?
tiene papás o tiene cuidadores que ejecutan un estilo de crianza adecuado, están recibiendo el apoyo necesario, ¿ok? Entonces, todos estos son factores que anteriormente no se veían y hoy por hoy la psicología educativa nos permite, como les repito, no solamente en los procesos cognitivos, sino también ver la parte emocional, la parte afectiva, la parte social, cómo me estoy desarrollando, ¿ok? Entonces, esa también es una evolución que se ha dado a lo largo del tiempo. La importancia del contexto tanto del estudiante como el profesional, ¿ok? Hace un momento les decía, no solo es importante centrarme en lo que mi alumno está vivenciando, sino también yo como psicóloga, de repente, si muchos de los alumnos están teniendo la misma dificultad, quizás probablemente puede ocurrir, quizás no son los alumnos, de repente el docente está... no está teniendo una herramienta adecuada para poder llegar como tal a todos sus alumnos, pues no, puede pasar, puede ocurrir, no somos perfectos. Entonces, ver esta parte importante del contexto en el que se está desarrollando también el profesional es válido, chicos, ¿ok? Es válido. Si hay ahí una señal de alerta, cuando todos mis alumnos están presentando la misma dificultad, por ahí que puedo de repente entrevistarme con mi docente o el docente que está a cargo, pues, ¿no? Del salón, el tutor, la tutora o el docente como tal. Porque también es importante que nosotros validemos el hecho de cómo está realizando o en qué circunstancias está realizando este trabajo tan bonito que es la enseñanza, pues, ¿no? Recuerden ustedes, enseñanza-aprendizaje es un proceso muy importante en la parte educativa. Aquí igual, contribuciones teóricas. Las teorías buscan explicar cómo aprendemos y recordamos en situaciones de enseñanza. Esta es la parte teórica. Contribuciones a la práctica. Convertir las teorías que elaboran en sugerencias de práctica que pueden utilizar los profesores en su clase, ¿no? Una cosa es que nosotros conozcamos solamente la teoría, ¿sí? Y otra parte es las contribuciones que han habido ya en la práctica como tal. ¿Que han habido contribuciones en la práctica? Efectivamente. Las herramientas que usábamos nosotros en los años 40 no son las mismas que aplicamos hoy por hoy, ¿no? Un ejemplo de eso, básicamente, chicos, es la parte de tecnología. Hoy por hoy, dentro de lo que es herramientas de aprendizaje, utilizamos el tema de tecnología, ¿sí? Utilizamos de repente algunas apps para poder llegar a nuestros alumnos, ¿no? Uno muy conocido es Kahoot. Si es que, a ver, por acá me dirán si es que lo han escuchado o no lo han escuchado. Kahoot es una página que muchos de los docentes utilizan. Entonces, dentro de la práctica nos vamos cada vez actualizando. Entonces, por eso es que nos dice que hay contribuciones dentro de la práctica, ¿sí? Con el pasar de los años vamos, lógicamente, nosotros agregando, pues, ¿no? Nuevas herramientas. Daisy me dice, primera vez que lo escucho, Daisy, Kahoot, una herramienta muy buena para poder aplicarlo si eres docente dentro de lo que es tus clasecitas, ¿no? Nos sirve para poder practicar, es como que nos dan puntuaciones por grupos, por alumnos, para que nosotros podamos ahí motivarlos o incentivarlos. Otra de las aplicaciones para los papitos a veces en casa, por ejemplo, Duolingo, hoy por hoy tiene una parte que es netamente matemática, me parece, números. Entonces también nos permite desde la app, desde el celular, desde el nivel 0, hacer que mi pequeño pueda ir practicando las matemáticas. Entonces, todo eso son herramientas que con el pasar de los años, obviamente, van apareciendo. Entonces, hay aportes, chicos, hay aportes en la parte teórica, hay aportes en la parte práctica. Y finalmente vamos a conocer aquí algunas funciones de la psicología educativa, ¿sí? ¿Cuáles son estas funciones de la psicología educativa? A mí de repente no tengo muy claro, puedo hacer de todo, qué cosas puedo hacer, qué cosas no hago, ¿no? Dentro de lo que es psicología educativa tenemos las siguientes funciones.
Proporcionar un conocimiento completo de la naturaleza del educando, de lo que dependerá su correcta formación. Proporcionar conocimiento completo. No puedo yo, como les dije hace un momento, de repente querer abordar, aplicar, intervenir si no conozco lo que es la psicología educativa. Entonces, estos conocimientos que yo tengo me permiten a mí poder, quizás dentro de lo que es los docentes, el plantel educativo, poder hacerlos conscientes de cuál es mi trabajo como tal, proporcionarles conocimientos a ellos. Señalar los conocimientos psicológicos científicos que fundamentan la presente disciplina. Tengo que saber yo cuáles son mis bases científicas en lo que está sedimentado la psicología educativa. Yo tengo que conocer. Y no solamente lo conozco y me lo quedo para mí, sino poder darlo a conocer. Presentar teorías relativas a la medida y evaluación de las facultades mentales, de las aptitudes, de los intereses, pues, ¿no? Presentar teorías relativas como tal, poder yo a generar evaluaciones, pues, evaluaciones para el tema de descartes, medición, ¿no? El psicólogo educativo, chicos, puede evaluar test vocacionales, desde hábitos de estudio. Entonces, yo estoy en toda la facultad de poder evaluar también ciertos, no para diagnosticar, ojo, no para diagnosticar, pero sí evaluar para poder crear de repente alguna observación, alguna referencia, poder generar alguna derivación. Ofrecer el concepto de la educación y sus fines, ¿ok? Les mencionaba hace un momento a algunos docentes, ¿no? De repente no tienen herramientas necesarias, por ahí que los ayudo, les doy conceptos, les doy herramientas de cómo podemos desarrollar mejor el tema de la enseñanza-aprendizaje dentro de esta plana educativa. ¿Cuáles son los fines como tal? Ofrecer la comprensión de los principios que rigen el aprendizaje, tener en cuenta funcionamiento de entendimientos, procesos de aprendizaje, factor de medio ambiente. Hace un momento me mencionaban lo importante que es este contexto en el que está mi niño, mi alumno o mi alumna, cómo es la parte de casa, ¿no? Cómo viven los papás, se está desarrollando el niño en un buen ámbito familiar, factor medio ambiente, la dinámica para la formación de hábitos. ¿Qué hábitos les enseñan en casa? La motivación, entre otros, chicos. Entonces, todas estas son funciones, ¿ok? Básicamente, ¿qué funciones tengo? Poder evaluar, poder abordar planes de intervención junto con el docente y yo como psicóloga educativa crear un plan de intervención. Esto puede funcionar, hay observaciones, el niño tiene dificultad para esto, ya lo derivamos, ya nos trajeron un diagnóstico, ¿qué puedo hacer? Armar un plan de intervención, poder de repente tener el apoyo del docente y poder educar a mi docente. Esa docente vamos a hacerlo de esta forma, porque muchas veces el docente quizá no maneja esta información. Entonces, yo como psicóloga educativa no solamente voy a atender al niño, sino que también lo que hago es trabajar en conjunto con el docente. No solo con el docente, sino que también con el padre de familia. Muchas veces es importante reforzar en casa. Entonces, eso también lo puedo hacer. Por eso es que nos habla mucho de que nosotros tenemos que conocer todo, chicos, todas nuestras teorías, todas nuestras herramientas, todos los estudios científicos, todo nosotros lo tenemos que manejar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que finalmente podamos educar en este proceso, educar también y apoyar a los docentes, a los padres de familia. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer todo en base a lo que es nuestro campo, ¿no? de psicología educativa. Bueno, básicamente eso, chicos. Voy a prender el micro para que podamos compartir de repente algunas dudas. Como les dije al inicio de nuestra clase, hoy básicamente es psicología educativa desde la parte de conceptos, ¿no? Un poquito tedioso porque es básicamente aprender conceptos, partecitas de la historia, personajes y nombres importantes, pero es porque es necesario que nosotros conozcamos esto, ¿sí? Voy a abrirles el micro para ahora sí poder compartir juntos. A ver, tenemos 7 minutitos para compartir, así que listo. Ahí les activo el micro, chicos. A ver. Buenas noches. Para mí es
Sí, soy Lourdes. Para mí es nuevo todo esto y me gustaría seguir aprendiendo más. Me interesa bastante la psicología educativa. Ok, Lourdes, bien, gracias por tu comentario. Sí, Lourdes, no te preocupes, tenemos 5 clases. En este caso, hoy, como les mencionaba, nuestra primera clasecita, full teoría, sí, chicos, pero no se preocupen que más adelante venimos con lo que es psicología ya más en la parte práctica, ¿no? Cómo yo puedo abordar, cómo puedo armar un plan, cómo puedo evaluar, qué pruebas puedo aplicar. Entonces, por ahí que es más dinámico, pero hoy sí o sí es necesario que ustedes tengan el concepto, la historia clara, ¿sí? A ver, Karen, ¿me levantaste la manito? Ok. Anabel, ¿te escucho? Hola, sí, está bueno todo esto de la psicología y además lo de la educación, porque siempre uno dice, no, los profesores pueden educar a los niños, no importa quién los eduque. Y la psicología en este área creo que tendría que ser más reconocida en las escuelas que lo que que es lo que no están haciendo. O sea, tendrían que dar espacio a la psicología educativa, pero tampoco es una rama que se conoce mucho. Excelente, gracias, Anabel. Sí, efectivamente, bueno, desde aquí, desde Perú, igual que tú, tengo el mismo, la misma, la misma inquietud, pues, ¿no? No se nos está dando el peso que necesita tener la psicología educativa. ¿Por qué es importante que haya el psicólogo educativo dentro de las escuelas? Porque no todas las escuelas tienen, al menos la realidad de Perú es esa, no todas las escuelas tienen un psicólogo educativo y es importante porque hablamos de un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto, ¿no? Psicólogo educativo, docente, alumno, papá o mamá o cuidador. Entonces, es necesario, ¿no? No se da, pero bueno, es necesario y esperamos con el pasar de los años crear más conciencia sobre eso. Gracias, Anabel. Hola, mami. ¿Cómo estás? Hola. A ver. Bueno, yo soy docente. Hice una pregunta. Cuando el niño es especial o tiene... Damelis, se entrecorta tu audio. A ver, creo que me estabas hablando de... O padre que no acepta las conductas de la niña. A ver, Damelis, a lo que logré escucharte, porque se entrecortó. Sí, efectivamente nos va a tocar siempre trabajar con papás o muchas veces se rehúsan al diagnóstico del pequeño porque hay niños que ya vienen con un diagnóstico o papás que se rehúsan de repente a poder apoyarnos dentro del plan de intervención, porque recuerden que yo les hablaba de armar un plan de intervención para cada necesidad de mi alumno. Entonces, ¿qué me toca hacer en este caso? Bueno, es un trabajo un poquito más tedioso, pero en este caso tenemos que psicoeducar a los papás. Psicoeducar a los papás, crear conciencia en los papás es lo que nosotros podemos hacer. Si es que aún nosotros tratando de crear esta concientización, haciendo esta psicoeducación a los padres de familia, vemos que no estamos logrando el objetivo, pues lastimosamente es muy difícil que nosotros obtengamos resultados positivos para mi alumno o mi alumna. ¿Por qué? Porque como les dije hace un momento, los avances van a ser buenos o los resultados son buenos cuando hay apoyo y trabajo en equipo de papá, mamá o cuidador, alumno, docente y psicólogo. ¿Qué pasa cuando la parte de hogar, familia, no funciona? Los avances son lentos y los avances muchas veces no se dan en el tiempo que deben darse, ¿sí? Pero como les digo, es un trabajo que tedioso para los docentes, para los psicólogos también. En este caso yo trabajo en la parte de educación especial, niños especiales, y me toca muchas veces lidiar con papás que se rehúsan, por más que sus niños o pequeños vienen con un diagnóstico, se rehúsan de repente a poder hacer uso o hacer ejecución del plan de intervención que nosotros proponemos, pero bueno, no nos toca más que psicoeducarlos y seguir trabajando con el niño hasta donde nosotros los podamos apoyar, pues, ¿no? Si ya en casa no le dan el soporte necesario, esto escapa de nuestras manos y es algo con lo que muchas veces tenemos que lidiar, ¿sí? Vamos. A ver, chicos, me alcanza tiempo para una preguntita más. Rosa.
Rosa, a ver, ¿te escucho, Rosa? Si no, Hugo. Ok. Ana, Ana. Está bloqueado, me dice. No, está activo, chicos. Está activo el micro. Vamos, una pregunta más, chicos. Yo. A ver, Pilar, te escucho para finalizar. Buenas escucha? noches, perdón, se activó. Perdón. Ok, ya, a ver, chicos, cerramos con Rosita. No. Sí, perdón. No Lo puede que ser. pasa es que es cierto lo que dijo una compañera, o sea que los papás no aceptan la condición que tienen los niños y aparte que los colegios nacionales, bueno, yo trabajo en colegio nacional, no hay ese apoyo psicológico y a veces, por eso ahora estoy bien apasionada de este curso de psicología para llegar a los niños que tienen TDAH, autismo, que ahora los aceptan en colegios nacionales, pues, ¿no? Ok, genial. Rosa, no te preocupes que dentro de este curso tan bonito nosotros vamos a abordar estrategias y herramientas de lo que es dificultades en el aprendizaje y trastornos como tal. El TDAH, las dislalias, la discalculia, todas las DIS son muy, muy comunes dentro de la planta educativa y vamos a ver algunas estrategias para que ustedes puedan abordarlo en el salón de clases, ¿sí? Ok, chicos, no se haga nada el tiempo. Nos vemos en la próxima clase para seguir conversando. Espero que nos podamos dar un poquito más de tiempo para habilitar los micros. Los espero puntuales. Y nada, hoy ha sido un bonito inicio de clase. Nada, chicos, les pido que se queden acá porque GCAP tiene mucha información valiosa para ustedes y también algunos premios para que puedan conocer un poquito más de nosotros y también para que puedan conocer cómo pueden adquirir los materiales porque todo lo que son las PPTs, la información, ellos se lo brindan a ustedes de forma gratuita. ¿Sí? Listo, chicos, me despido. Cuídense mucho. Gracias por haber participado en la clase.